¿Cuántos vinieron a que Dios les hable? Sabe, hermano, cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Señor tiene algo que decirnos a nosotros, y esta mañana no es la excepción. Hemos venido estudiando la carta de Santiago y estamos en el capítulo 4, y hemos visto cómo en el avance del estudio bíblico hemos encontrado grandes verdades. Y es que Santiago, por ser pastor, él tiene una gran preocupación por la vida cristiana cotidiana de la iglesia. ¿Sabe? Hay diferencia entre los distintos ministerios que hay en la Biblia. Están los 4 ministerios que están en la Biblia y luego el del pastor y maestro. Son diferentes. El apóstol va y siembra iglesias donde Cristo nunca ha sido predicado. El evangelista, por donde quiera que va predicando salvación, ¿verdad? El profeta va hablando la palabra de Dios, pero de una forma particular, retadora. Y el pastor busca confortar el alma de las ovejas. Pero en ese trabajo Dios le ha dicho que él tiene que ser maestro, pastor y maestro. Entonces, por medio de la enseñanza buscamos cómo ayudar al crecimiento y al bienestar de los hermanos en la iglesia. Y es el caso de Santiago. Santiago, recuerden que este no es el apóstol, sino que es el hermano de Jesús, que es pastor. Fue el primer pastor en la iglesia en Jerusalén. Y el Señor ha estado tratando con nosotros a través de esta carta, llamándonos a ser santos, a vivir en santidad, a cómo vivir la vida cristiana, y en puntos muy, muy definidos, ¿verdad? Por ejemplo, estuvimos hablando hace poco acerca de que no debemos pretender muchos de nosotros, ser maestros, solo a los que Dios ha llamado para ser maestros, porque el que es maestro tiene la gran responsabilidad de hablar de parte de Dios, no de parte de su corazón. Pero si usted no es maestro y emplea su habilidad que Dios le dio para hablar sin ser maestro, puede ser que termine haciendo que los demás vayan en un camino equivocado. Y en ese orden de cosas, Santiago también nos habló del uso de las palabras, porque la lengua es tremenda. Nosotros tenemos, todos los seres humanos, problemas con la lengua, tanto que en el capítulo 3 pudimos leer que si alguno no ofende de palabra, este es un varón cabal, maduro, y que es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y esto es problemático porque lo que está diciendo en forma positiva, si lo pones en forma negativa, va a decir, si no eres capaz de controlar tu lengua, tampoco eres capaz de controlar tu cuerpo. Y el que no es capaz de controlar su cuerpo se meterá en grandes problemas. Y hablando de la lengua, hoy llegamos al versículo 11, donde la palabra del Señor nos va a hablar acerca de la murmuración. Antes de entrar en el capítulo 4, verso 11, quisiera poner en contexto lo que Santiago va a decir. En el verso 8, que lo estuvimos viendo hace 2 semanas, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, muchas veces nuestra vida cristiana deja mucho que desear. Nuestra intensidad, nuestro fervor en la vida cristiana deja mucho que desear. ¿Y cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios? Bueno, hay 4 cosas que el cristiano debe hacer para estar cerca de Dios. Número 1 es orar. Usted habla con Dios todos los días, debe hablar con Dios. Número 2, debe leer la palabra, porque así es como Dios nos habla a través de su palabra. Entonces debe orar, debe leer la escritura. Número 3, debe congregarse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted debe congregarse, y aquí en la iglesia es donde se desarrolla el ministerio que lo ayuda a crecer. Cosas que usted escuchará hoy, si se hubiera quedado en casa no las escucharía. Y así es como crecemos.
la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted escucha la predicación, usted escucha la enseñanza y usted crece. Nos acercamos a Dios mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, mediante congregarnos. Y la cuarta cosa es mediante nuestra santificación. Es cuando nosotros, en un esfuerzo intencionado, buscamos agradar a Dios con nuestras acciones, con nuestro diario vivir. El marco en el que vamos a hablar hoy es un marco de búsqueda de santidad. Acercaos a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Dice el verso 8, capítulo 4, verso 8, pecadores, limpiad las manos. Si usted sabe que le ha fallado a Dios, es el momento para pedirle perdón a Dios y limpiar sus manitas. Así como ahora nos hacen lavarnos las manos N cantidad de veces para no contaminarnos, exactamente es lo mismo en el mundo espiritual. Lave sus manos las veces que tenga que lavarlas. Y luego dice, y ustedes los que son de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Este purificar el corazón significa decídase por Cristo. Ya no camine un rato con el mundo y un rato con Cristo, camine solamente con Cristo. Como pueden ver, queridos hermanos, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos está llamando a la santidad. Y parte de la santidad, como dije hace un momento, es tener cuidado con nuestras palabras, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestra lengua. Un hombre fue al psiquiatra y llegó al psiquiatra con 2 empanadas en la cabeza, amarradas ahí con unas cintas, 2 empanadas. No sé si eran de pollo o de carne, pero eran 2 empanadas. Y tenía un collar de salchichón. Tenía un collar de salchichón. Y entró y le dijo, el psiquiatra lo miró y dijo, este es un caso para Superman, una cosa de poner mucho cuidado. Y el hombre le dijo, ¿en qué le puedo ayudar? Doctor, vengo a pedirle que vea a mi hermano. A su hermano. ¿Y por qué que tiene su hermano? Él pensó, si este viene así, ¿cómo estará su hermano? Es que mi hermano, él cree que es normal. ¿Y no es normal? No, él no usa empanadas ni salchichón. ¿Qué estaba en la mente de ese hombre? En su cabeza, ser normal era ponerse empanadas en la cabeza y salchichón en el cuello. Y si no, usted no tenía eso, usted no es normal. Cuando hablamos de la murmuración, tenemos varias similitudes con este ejemplo. ¿Sabe? Hay 2 tipos de percepción de lo que es correcto. Hay 2 tipos de percepción de lo que es correcto. Número 1, la percepción de Dios. La perspectiva de Dios. ¿Y dónde está la perspectiva de Dios de lo que es correcto y lo que es pecado? ¿Alguien sabe dónde está eso? ¿Dónde puede encontrar usted la perspectiva de Dios de lo que es pecado y lo que no es pecado? En la Biblia, por supuesto. Pero ¿sabía usted que también nosotros tenemos una visión particular de lo que es pecado y lo que no es pecado? Un hombre estaba en un hotel y estaba con muchas ganas de comer y pidió una pizza. Le mandaron la pizza. Pero resulta que cuando la muchacha abrió la pizza, porque estaba con una muchacha, abrió la pizza, en lugar de pizza, habían fajos de dólares en lugar de la pizza. Alguien tenía esa plata en la pizzería y cogieron esa caja en lugar de la pizza que era y se la mandaron al hombre. Y el hombre, cuando la muchacha vio esto, dijo, ¡hey, tenemos plata! Y él dijo, no, esa plata no es nuestra, tenemos que devolverla. No, estás loco, ¿cómo la vamos a devolver? Hay que devolverla. A mí en mi casa me enseñaron la honestidad. Y yo no voy a dejarme plata que no es mía, la honestidad.
y le dio toda una cátedra de la honestidad a la muchacha, la cual cerró la caja, suspiró y dijo, bueno, ni modo. Llamó a la pizzería, póngame con el dueño, ¿qué le pasó, señor? No, mire, aquí hay una caja con... Ok, ¿usted podría traerla? Sí, claro, con mucho gusto, yo se la voy a dejar. Y fue para la pizzería a dejarla. Y llegó, lo pasaron a la oficina del jefe y el jefe le dijo, mire, cómo se lo agradezco, esa es los ahorros de toda mi vida, los tengo para llevarlos al banco. Y dijo un montón de cosas y todo, gracias, usted es muy honesto, gracias. Quisiéramos tomarle una foto y queremos ponerlo en el restaurante como un ejemplo, pero también hay un amigo que es periodista que oyó la historia y quiere publicarla en el periódico mañana. No, por ninguna razón. Mi foto no puede salir en el periódico. ¿Por qué? Es que la muchacha no es mi esposa. Yo no puedo salir en el periódico, ni se puede contar esta historia, ni se puede decir quién soy. Pero el papá le había enseñado honestidad y era un hombre honesto. ¿Ves cómo somos los humanos? Tenemos cierta ética, pero nuestra ética no es completa. Y la murmuración entra en el rango de eso. ¿Sabe que a veces somos muy santos y conocemos cómo conducirnos y nos conducimos bien? Pero cuando llega la hora de hablar del hermano, somos muy buenos hablando del hermano. Y si alguno de ustedes me dice que no, es porque tiene mala memoria. Pero sí, todos hemos caído en este pecado. Leamos ahora el verso 11. ¿Cuál es la primera palabra en el verso 11? Entonces está dirigiendo a la iglesia. Aquí no vamos a hablar de cuando usted se come a su abuela o al vecino, ni de cuando usted critica al pulpero. No, cuando usted se come a Charlie, al presidente. Nada de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la iglesia, de cómo nos desarrollamos con respecto a los demás hermanos dentro de la iglesia. Dice, hermanos, y la directriz, la dirección, el mandamiento es claro. No murmuréis los unos de los otros. No hay por dónde perderse, ¿verdad? Ya si usted empezó a leer, ya usted sabe que el mandamiento está en la Biblia. No puede murmurar de los hermanos. No murmuréis los unos de los otros. Pero como el Señor es tan bueno y Él sabe que nosotros somos inquisitivos y queremos saber, parecemos un chiquito pequeñito. ¿Usted ha visto los chiquitos de 2 y 3 años? Que le preguntan al papá, papá, ¿qué es el sol? El sol es el que los calienta. ¿Y por qué? Porque los seres humanos necesitamos la luz del sol para vivir. ¿Y por qué? Porque si no nos morimos. ¿Y por qué? Así somos nosotros delante del Señor. Fíjese qué lindo sería, ustedes que son papás, que usted le dijera a su hijo, hijo, a partir de hoy no puedes usar el celular más de 2 horas al día. Y tu hijo dijera, sí papá. ¡Ey, qué chiva sería eso!, ¿verdad? Pero ustedes y yo sabemos que eso no es posible en el mundo en el que vivimos. Pues fíjese qué maravilloso sería que el Señor dijera, aquí en Santiago 4:11, hermanos, todos ustedes, queridos hijos de Dios, a partir de hoy no se puede murmurar de ningún hermano. Y que todos dijéramos, amén. Que todos dijéramos, amén. Y nada más. Y a partir de hoy no se hace. Pero usted ha visto que no somos así. Nosotros necesitamos explicación. Pues entonces aquí viene la explicación. Dice el pastor Santiago, el que murmura de su hermano, juzga a su hermano. Y el que juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si usted, querido hermano o hermana, juzga a la ley, entonces ya usted no es hacedor de la ley, sino que lo que es un juez.
Lo que está diciendo aquí Santiago es, cuando nosotros murmuramos del hermano, lo juzgamos. Y usted sabe que es que no se puede murmurar sin juzgar. No se puede. Usted no puede murmurar sin antes haber juzgado. ¿Y qué es juzgar? Evaluar lo que el hermano está haciendo y habiendo tomado una decisión, decir es malo, es pecado, entonces lo expreso con palabras. Eso es. Y entonces si yo hago eso, lo que estoy haciendo es tomando el lugar de Dios, porque estoy ahora murmurando de la ley. Cuando yo juzgo a mi hermano, estoy murmurando de la ley. ¿Qué está pasando ahí? Estoy yo imponiendo mi opinión a lo que Dios está viendo. Y es que quiero contarle, querido hermano, querida hermana, que no todo lo que hacen nuestros hermanos, que a nosotros nos parece pecado, es pecado a los ojos de Dios. Y usted me dirá, ¿cómo es eso, pastor? Sí. ¿Sabe qué es lo que le parece, lo que es pecado a los ojos de Dios? Lo que está escrito en su palabra que es pecado. Pero ¿cuántas veces nosotros usamos frases como a mí me parece, o usamos frases como si yo hubiera sido, en su lugar yo hubiera hecho, y tenemos una serie de palabras muy culturales, muy ticas, que nos llevan a evaluar y a condenar lo que los demás hacen, y muchísimas veces más de las que nosotros nos imaginamos, estamos hablando en contra del hermano por cosas que la Biblia no dice. Y otra cosa, ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de la ley, quiénes eran los que hacían cumplir la ley y quiénes eran los que evaluaban el comportamiento de las personas e imponían las sanciones. ¿Quiénes eran? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes eran? ¿Alguien? No todos, para que no hagamos enredo. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, las autoridades. Lo que me lleva a concluir que el principio que se manifiesta ahí es, si algo está mal en la iglesia, si hay un pecado de algún hermano, a quien le toca evaluar y a quien le toca poner sanciones y cualquier otra cosa, es a las autoridades puestas por Dios. ¿Cuáles son las autoridades puestas por Dios? En esta iglesia hay un pastor, hay ancianos y hay diáconos. Esas son las autoridades que Dios ha puesto. No tomemos el lugar de Dios, no murmuremos de la ley, no le digamos a Dios, Dios, usted sabe, usted puso 613 leyes ahí en Levítico, pero yo creo que le faltaron como 2 o 3 que a mí me parecen deberían estar incluidas. ¿Se imagina? Pero eso hacemos, cuando juzgamos al hermano, juzgamos a la ley. Y lo que dice el verso 12, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. ¿Quién es? Hermanos, hoy están muy callados. Yo sé que la predicación es incómoda, pero ¿quién es el que es el dador de la ley que puede salvar y perder? ¿Quién es? El Señor, Dios. Y agrega, pero tú, ¿quién eres? Para que juzgues a tu hermano. Veamos un poquito qué es la murmuración. La murmuración no es otra cosa que mi cavilar, mi rumear, mi escudriñar en mi corazón las acciones de los demás, y una vez que las he juzgado y las he condenado, expresarlas a otros, especialmente en su ausencia. Todos aquí fallamos, todos tenemos pies de barro. ¿Recuerdan la estatua de Nabucodonosor allá en Daniel, que tenía cabeza de oro, pecho de plata, bronce, las piernas, pero en los pies era barro? Y aquella hermosa estatua, una pequeña piedra que fue cortada, dio en sus pies y se cayó y se desbarató. Todos tenemos pies de barro. Usted me ve a mí, así grandote, ¿verdad? Guapo, ¿verdad? Como por supuesto. ¿Verdad? Y tal vez algunos de ustedes piensen que yo soy muy santo. Gracias por no decir amén, gracias. Gracias, hermanos, porque no lo soy. Yo tengo grandes defectos, bendito sea Dios, y usted también. Lo que pasa es que los defectos no siempre son pecado. ¿Ve? Ahí está el detalle. Donde hay pecado es donde Dios dice que hay pecado. Por ejemplo, hay cosas donde no nos podemos perder.
La fornicación es pecado. ¿Y qué es la fornicación? El sexo fuera del matrimonio. Punto. No hay más. Claro, también la inmoralidad sexual dentro del matrimonio, que también la hay. Esas dos cosas son pecado. La Biblia dice que la fornicación es pecado y no hay por dónde perderse. Pero si usted juzga el largo de la enagua de una hermana como pecado de inmoralidad sexual, eso no lo dice la Biblia. ¿A quién le toca eso? A Dios. ¿Ve? La mentira es pecado. Sí, la mentira es pecado. Y un día una hermana me dijo: pastor, usted es un mentiroso. Y yo dije: wow, ¿en qué me habrá descubierto? Porque, hermanos, uno es imperfecto. Y me dijo: usted dijo que iba a llegar a las 2 y llegó a las 2:30. No, lo que soy es impuntual. La mentira es lo que yo digo que no es verdad, con la firme intención de que el otro sea engañado. Esa es la mentira. Pero una inexactitud, voy a llegar de blanco y llegué de rojo, eso no es mentira, eso es una inexactitud. ¿Ves? Nosotros a veces juzgamos según nuestro criterio, pero todos tenemos pies de barro. La norma moral de cada uno de nosotros nos lleva a juzgar a los demás según nuestra norma moral. Pero la norma moral que debe prevalecer es la que está en la Biblia, la que está escrita, y la que no está escrita no. ¿Me entiendes? Es tremendo esta verdad. Ahora, ¿quién es entonces un murmurador? Un murmurador es aquel que según su norma moral interna juzga a los demás, y si no se ajustan a sus niveles que él ha establecido, entonces los condena, sea justo o no sea justo. Por eso, hermanos, es que la palabra dice: no murmuren los unos de los otros. No, porque nunca somos justos, porque nosotros también somos sujetos del error. Una pregunta para todos ustedes. Entonces uno tiene que preguntarse: bueno, entonces explícame cuándo es murmuración mi opinión. Bueno, yo diría que la murmuración es, aunque la Real Academia Española no dice eso, en la Real Academia de Oldemar sí lo dice: murmuración igual a chisme. ¿Ve? Chisme igual a murmuración, son sinónimos para mí. No para la Real Academia Española. Cuando usted condena los defectos de los demás, y Jesús tiene un remedio para eso, dice: ¿por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano y no te ves la semejante tuca que tenés en el ojo? ¿Ah? A mí me hace gracia porque un día estaba con una persona y le cayó una basura en el ojo. Y me dice: pastor, ayúdeme, sáqueme la basura. ¿Qué le voy a sacar yo ni papa? Le puedo sacar el ojo tal vez, ¿eh? Pero yo no tengo la visión para hacer eso. Hermanos, a veces nos olvidamos de que nosotros, si la gente conociera nuestros defectos, nuestros secretos, ¿verdad? Sería terrible. Ya les conté del pastor Antonio Siles, que dice que un día llegó una hermana y le dijo: pastor, dice, deme la mano, dice, es que usted es tan santo, y le hacía así en la mano, y que le dijo: ay, hermana, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted no me conoce bien, dice, pregúntele a mi esposa si yo soy santo. Porque todos tenemos pies de barro. Enfocar en los defectos de los demás siempre será un error. Lo otro es, chisme también es descubrir los secretos de los demás, sin ningún propósito. Cuando usted cuenta algo de que usted sabe de los demás y no tiene ningún propósito, solamente contarlo. Eso no debe ser. Si usted viene y me cuenta un secreto a mí, de que un hermano está caminando en este pecado, obviamente tiene el propósito de que yo lo ayude, y está bien, yo voy a buscar la forma de que el Señor me ayude para ayudar a ese hermano. Hay un propósito. Pero en una conversación de una maestra de escuela de mi hija Jazmín, y nosotros estábamos en el lugar ahí, ella con otras maestras estaban
tomando café o algo, y nosotros, Tita y yo, estábamos en el lugar, y esa muchacha estaba pero extasiada contando los secretos y los defectos de su esposo. ¿Con qué propósito le cuenta usted a un grupo de maestras los secretos de su esposo? ¿Pueden acaso ellas ayudarle? No, lo que van a hacer es, van a formarse una mala opinión de su esposo. Los esposos nunca deben contar los secretos, y en las casas nunca se deben contar los secretos de la casa afuera, excepto para buscar consejería, nada más. Nada más. Gracias a Dios, Tita y yo tenemos 22 años aquí, y los secretos que nos han contado no se saben. Cuando ella viene a hablar con una hermana, y pasa mucho, y ella llega a la casa, empezamos a conversar del tema, de cualquier tema, pero ella nunca me cuenta lo que le dijeron. Y yo, hermanos, yo soy como usted, yo quiero saber, usted no. Sí. Y Tita, ¿cómo le fue en la consejería? El cochino diablo me está poniendo a mí las ganas de saber qué fue lo que le dijeron a Tita. ¿Y sabe qué me contesta Tita? Me cae tan mal cuando hace eso. Muy bien. Ok, muy bien. Y ahí murió, hermano. Yo bendigo a Dios porque eso da confianza. De igual manera pasa conmigo. Yo hablo con los hermanos o las hermanas, quien sea, y cuando llego a casa, si Tita me pregunta, que ella es diferente a mí, casi nunca me pregunta, el malillo soy yo. Entonces, yo básicamente le digo, bien, bien, pura vida. Eso es. Nunca cuente si no es para buscar apoyo, porque ¿qué hace usted difamando a los demás? Entonces, enfocar en los defectos es un error. Enfocar también, contar los secretos es un error. Especular también es murmuración. Es cuando yo no sé algo, pero digo, bueno, yo me imagino, yo supongo que tal cosa, y empezamos a hablar de la persona como si supiéramos, pero no sabemos. Especular. Esas tres cosas son pecado, hermano. Son pecado. Es mejor enfocar en las cosas buenas de la gente. Mire, hace 17 años, un grupo de aquí de la iglesia fue a Chicago. Fueron los jóvenes a Chicago. Pero hubo un estira y encoge ahí con quienes iban y quienes no iban. Algunos de ustedes recordarán. La sociedad de jóvenes de un pronto a otro tenía 8 personas, 8 jóvenes, y cuando se abrió la posibilidad de ir a Chicago, llegamos a 60 jóvenes en menos de 3 semanas. Claro, yo pienso, qué bendición, ¿verdad? El Señor está haciendo la obra. No, el viaje a Chicago estaba haciendo la obra. Todos querían ir a Chicago, y cuando se dio la lista, hubo un estira y encoge. Una de esas mamás quedó resentida, porque siempre hay gente resentida. Si hoy una iglesia de Estados Unidos me ofrece 10 campos para que 10 hermanos vayan a cualquier parte de Estados Unidos, yo les digo, no, muchas gracias. Me dejaron curado. Y esa hermanita quedó resentida, y aquí, en la acera del supermercado, paró a Tita y le empezó a gritar. Y le gritó, y le iba a pegar. Le iba a pegar a Tita. Y Tita es frágil. A Tita usted le hace así y se cae. Ella es una mujer fuerte y valiente, pero físicamente usted la pellizca y Tita llora, porque ella es frágil. Bendito sea Dios, porque es un vaso más frágil para mí. Qué lindo. Yo me paré a la par, porque si le van a meter un sopapo a Tita, yo meto la mano, ¿verdad? Eso es definitivo. Y la hermana como que se calmó y se fue. Llegamos a la casa, Tita se pegó la lloradita correspondiente. Para los que no lo saben, hemos derramado muchas lágrimas, ella y yo, pero ese día le tocó a ella. Y ya una vez que salió de su llanto, uno de mis hijos le preguntó, ma, ¿pero usted no está enojada? No. Uy, es que esa hermana dice, vea, ¿y por qué? Vea, una vez la hermana nos invitó a su casa y nos dio a almorzar, nos dio de almorzar.
tengo la lengua enredada, nos dio de almorzar. Y sabes, ella hace el mejor arroz con leche que yo me he comido. Para las que le han dado arroz con leche, no se ofendan, eso fue hace 17 años, ¿verdad? Entonces, si usted le dio de 17 años para acá, puede que el suyo sea el mejor, ¿verdad? Pero en aquel momento, ella dijo eso. ¿Qué significa eso, hermano? No importa lo que su hermano haga, su hermano en Cristo, enfoque en sus virtudes y no en sus defectos. Vea lo positivo y no lo negativo. Con lo negativo trata el Señor. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. A ver, levanten la mano ahora sí. Todos atentos, levanten la mano. Todos aquellos que reconozcan que son una persona con una combinación de virtudes y defectos. Yo tengo virtudes y defectos. Todos los que sean igual a mí pueden levantar la mano ahora. ¿Ve? Todos tenemos virtudes y defectos. Dios potencia nuestras virtudes y corrige nuestros defectos. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que se encarga de eso. Usted y yo no podemos cambiar a la gente, lo acabamos de leer. Uno es el dador de la ley que puede salvar y puede perder. Yo no, ni usted. No podemos nosotros ni salvar ni perder a nadie. Veamos un poquito. En el Antiguo Testamento hay un texto que también prohíbe el murmurar, pero tiene un elemento adicional. Busque por favor Levítico 19:16. Levítico 19:16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Otra vez, no murmure. Y dice, no atentarás contra la vida de tu hermano. Y agrega, yo, Jehová. ¿Sabe por qué lo dice? Porque la murmuración es destructiva. Es destructiva. Destruye al que escucha, porque lo hace tener una mala opinión de los demás. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano, con la murmuración? Que como usted es cristiano, la gente cree que lo que usted está diciendo es verdad, aunque no lo sea. Que como usted es cristiano, lo que usted está diciendo, usted no se ha dado cuenta que es su percepción personal. Y muchas veces no conocemos el trasfondo de las circunstancias que provocaron esa acción. Pero la otra persona que escucha da por cierto que eso es así. Por ejemplo, una vez un hermano que ya partió con el Señor me preguntó, pastor, ¿es cierto que usted el domingo en la iglesia dijo que Jesús nació por la coronilla de la Virgen María? Todos los que están aquí, ¿cuántos de ustedes creen que yo pude haber dicho una cosa como esa? ¿Ve? Y yo le dije, hermano, ¿de dónde sacó usted eso? Fíjese que el hermano tal me dijo que usted en la predicación el domingo dijo que Jesús había nacido por la coronilla. Él lo dijo. El otro lo creyó, tanto que vino a preguntarme. Porque si usted no lo cree ni me pregunta. Te dice, no, eso es mentira, eso no lo pudo haber dicho el pastor. ¿Ve? Muchas veces cuando usted dice algo, la gente no se preocupa de averiguar si es cierto. Simplemente dicen, uy, ¿oíste lo que dicen? Dicen que el pastor Oldemar ahora se corta el pelo donde el hermano Minor. Para que lo sepan si es cierto. Ya vieron qué guapo que estoy, ¿eh? Sí. Pero la gente lo cree, no pregunta, no averigua, nada. Simplemente piensan, es verdad, y dicen, y siguen regando la bola, sin darse cuenta si es verdad o no. Eso, hermanos queridos, es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es lo que la Biblia dice que es pecado. Voy a darle un ejemplo. En la iglesia de Jesucristo, en esta iglesia y en todas las iglesias, hay muchos hermanos que ni fu ni fa con apoyar la obra del Señor con sus diezmos y ofrendas. Y el Señor me puso en el corazón que lo dijera porque hay una razón de fondo. Mire, tienen 100 excusas. El diezmo es de la ley. Esa es una buena excusa. Dios conoce mi corazón. Dios lo conoce, por supuesto. Es que si yo doy no me alcanza. Esa es una mentira del diablo. Ahora les voy a hacer una pregunta
Y por favor, dígame si usted está de acuerdo. Apoyar la obra del Señor es bueno. ¿Alguien podría leer el último versículo del capítulo 4 de Santiago? En voz alta, por favor. ¿Sí, señor? Sí, señor. Amén. En la versión Reina Valera, es que Mauricio tiene una versión. ¿Cómo se llama la versión que tenés? La Nueva Traducción Viviente. También la usa Saray, ¿verdad? Sí. En la Reina Valera, la sacrosanta Reina Valera, la que me gusta a mí, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora usted se va con su mente sabiendo que dar para la obra de Dios es bueno y no hacerlo es pecado. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que es pecado? Esto lo pongo de ejemplo por una razón. Lo que es pecado no es lo que a mí se me ocurre, es lo que dice la Biblia que es pecado, y siempre lo define. Siempre define, eso es pecado. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es, ¿por qué vas a hacerle daño al otro? ¿Por qué no controlas tu boquita y no le haces y dejas de hacerle daño al otro? Es que le haces daño al otro. Hace unos 2 o 3 días, allá en la calle Baviera, en Alajuela, un taxista iba pasando y se hundió la calle. Y el carro cayó ahí en el hueco. ¿Y sabe por qué? Porque un tubo de plástico tenía una fuga y el agua fue menoscabando el terreno hasta que lo hizo falso y el carro cayó. Eso es lo que hace la murmuración, hermano. Menoscaba la vida de los hermanos. Menoscaba, perjudica, hunde a los hermanos. Y a veces, hermanos, nuestros errores son temporales. ¿Cuántos de ustedes aquí han cometido un pecado que saben con plena conciencia que sí es pecado, pero que cuando cometieron ese pecado se arrepintieron y no lo volvieron a hacer? Los que han pasado esa circunstancia digan amén. Yo lo he hecho, a mí me ha pasado. Pero resulta que si un hermano se dio cuenta de ese pecado, que pasó solo una vez y que luego usted se arrepintió y se apartó, y ese hermano lo cuenta y se lo cuenta a otro y otro lo cuenta y otro lo cuenta, se crea la conciencia colectiva de que usted comete ese pecado, y sin saber que fue una sola vez, usted queda marcado para siempre. ¿Ve? Por eso es que no hay que abrir la boquita. Jesús dice en Mateo 7:1, abra su Biblia por favor, en Mateo 7:1. Por tanto, perdón, no estoy ahí, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Porque con el juicio que juzgáis seráis juzgados, y con la medida que medís se os medirá. El problema es que Dios, donde usted pone la barra para los demás, Él la pone para usted. Y a nosotros se nos olvida muchas veces que juzgamos a los demás aquí, pero nosotros estamos aquí. Por eso cuando nosotros le fallamos al hermano, le pedimos a Dios misericordia, pero cuando el hermano nos falla a nosotros, le pedimos a Dios justicia, rayos y fuego. Porque tratamos diferente a los demás. ¿Sabe cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y sabes cuál es el segundo? Que es semejante al primero. Si amar a Dios es importante, si nuestra relación con Dios es importante, también nuestra relación con los hermanos. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese qué interesante, como dice la Escritura en San Lucas 6:45, el hombre bueno, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón lo malo. Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. ¿No será que tenemos un problemita aquí adentro que nos lleva a hablar de los demás? El hombre, cuando calla, es contado entre los sabios, aunque sea necio. Nosotros, más veces de las que quisiéramos, deberíamos no hablar del hermano. Y recuerde, estamos hablando de la iglesia. Puede aplicarlo afuera si quiere, pero estamos hablando de la salud de la iglesia. Por eso la recomendación de la palabra es una sola. No hable del hermano, hable con el hermano. ¿Ve qué diferente? No hables de tu hermano, habla con tu hermano. Abra la Biblia en Gálatas 6:1. Digamos que usted se da cuenta que un hermano cayó en fornicación. ¿Qué sé yo? La hermanita se hizo de un novio que no es cristiano y están en el asunto, ahí en la intimidad, y se sabe. O el hermanito se hizo de una novia que no es cristiana y la noviecita lo está llevando a la fornicación y a tomar guaro y otras cosas. Y usted se da cuenta. Hermanos, 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, no lo regañe, trátelo con amor, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no sea que tú también seas tentado. Mateo 18:15, por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él como solos. Si tu hermano te oyere, habrás ganado a tu hermano. Ahora, si tu hermano no te oyere, toma contigo a uno o dos hermanos más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si aún así el hermano no te oyere, dilo a la iglesia. Y si el hermano no oyere a la iglesia, entonces téngalo como un impío. Ese hermano es un impío. Si al hermano que está en pecado, uno va solo y le habla, después lleva otros 2 hermanos y le habla, después la iglesia le habla, y aún así persiste en pecar, eso no ha nacido de nuevo, porque no ha escuchado la exhortación. Entonces, usted lo que puede decir a ese punto, y no es juzgar, simplemente es ver la realidad, no es hermano. Ahora, ¿cuándo es que entonces mi opinión, pastor, no es murmuración? Porque aquí tenemos un problema. Todos hablamos de todos, aunque ustedes no digan amén. Hoy es uno de los mensajes con menos amenes de la historia. Pero sí, uno dice, ¿viste lo que pasó? No sé, ¿viste qué bonito se hizo el pelo Saray? Le digo yo a Tita. Y Tita me dice, ¿usted cómo lo vio? Ajá. O alguien dice, ay, vio los zapatos que andaba fulana. Eso es que somos chepos. Todos los ticos, tico que se respete es chepo. ¿Ah? Todos andamos viendo lo que está enfrente. Y hablamos de las cosas, porque si no, ¿qué vamos a decir en la vida? ¿Cuándo es que no es, entonces mi opinión es pecado? Bueno, le voy a dar algunos jacks, llaman ahora, ¿no? Unos tips de cuando nuestra opinión no es pecado. Cuando contamos una historia, pero es con el afán de edificar. ¿Ve? Como yo le conté la historia de la hermana que le quería pegar a Tita, se la conté para ilustrar, para edificar. No para vilipendiar a la hermana, puesto que todavía no le he dicho el nombre de la hermana. ¿Cuántos quisieran saber quién era la hermana? ¿Verdad? Todos quieren saber. Pero no les voy a decir. Pero si quiere saber, pregúnteme después del culto y tampoco le voy a decir. Sí. También cuando hablamos de alguna persona, ¿verdad? De alguna cosa, pero sin la intención de difamar. Cuando contamos una historia, cualquiera, pero es sin la intención de difamar, simplemente es conversación, no hay problema. El problema es que a veces lo hacemos criticando, ¿verdad? Enfocando en el pecado para de alguna manera hacer quedar mal al hermano, ¿verdad? Entonces, cuando usted cuenta algo y no tiene la intención de difamar, no es murmuración.
cuando en lo que decimos no hay condenación. Cuando usted está hablando de lo que está hablando, pero no está condenando. Por último, que es la que más cuesta, cuando hablamos de cualquier cosa, pero sin sentirnos superiores o mejores a los demás. El problema cuando uno juzga es que uno está dando a entender que él está mal y yo estoy bien, que ese pecado que él cometió yo nunca lo cometeré y nunca lo he cometido. Pero dice Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es que estamos en este cuerpo y no sabemos si nosotros vamos a caer en una tentación, no lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes pueden garantizar delante de Dios de que nunca más van a volver a pecar? O que nunca van a cometer el pecado que cometió otro hermano en la iglesia. Lo sabemos. Por eso la lucha del cristiano es día a día. Por eso es la santidad día a día. Por eso hay que orar, por eso hay que leer la palabra, por eso hay que venir al templo, por eso hay que buscar de Dios día a día. Porque esta carne se pone mala. San Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque yo con mi mente quiero servir a Dios, pero encuentro otra realidad en mis miembros que me lleva cautiva al pecado. ¿O no les ha pasado a ustedes que ustedes tratan de agradar a Dios y de pronto metieron la pata? A los que les ha pasado, levanten la mano. A mí me ha pasado. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto. ¿Sabe? Romanos 12:3. Digo pues a cada uno de vosotros, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, considerando a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuándo es murmuración y cuándo es pecado? Cuando mi conversación acerca de temas de otros hermanos me hace ver a mí superior y a ellos menores. Vamos concluyendo, queridos hermanos. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? Llegó el momento de tomar decisiones. Yo les voy a sugerir hoy que tomemos 2 decisiones. Número 1, obedezcamos la palabra. A partir de hoy, no murmuremos. Y ya no me pregunte qué es murmuración o no, se lo acabo de explicar, va a quedar grabado y usted puede repasarlo las veces que quiera. Y número 2, restauremos, convirtámonos en restauradores. Si un hermano lo encontramos en un pecado, nosotros que somos espirituales, restaurémosle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor, tan cultural como es, la murmuración se ha metido en tu pueblo. Y hemos hecho daño sin querer, sin saber, a veces sin darnos cuenta. Pero ahora que leyendo, Señor, la carta de Santiago, hemos escudriñado este tema, queremos tomar una decisión. No murmurar. Ayúdanos, Señor, a enfocar en las virtudes de nuestros hermanos, a ver lo positivo de ellos, a rescatar lo positivo de ellos y a disimular, Señor, sus errores y sus defectos y a orar por ellos cuando los veamos yendo mal y, Señor, tener la capacidad de comunicar a las autoridades de la iglesia si es un pecado que necesita ser atendido. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a ser fervientes, Señor, a orar, a leer la palabra, a asistir al templo, a vivir en santidad, a obedecer tu palabra. Señor, ayúdanos. Por Cristo Jesús. Te ruego, Señor, también que lleves a mis hermanos, Señor, con bien a su lugar.
que cubra sus necesidades, Señor, económicas, físicas, familiares, laborales, legales, cualquiera índole, Señor. Que tu mano esté con nosotros. Por Cristo Jesús. Amén.